La primera pregunta les voy a pedir a ambos que hagan una breve presentación de ustedes, de su personal, pero también de su trabajo como periodistas. Así es que adelante, Jorge y Alejandro. Vamos a hacerlo en orden alfabético, entonces le voy a ceder la palabra a Alejandro que empiece. Adelante. Bueno, mi nombre es Alejandro Segarra, yo soy un fotógrafo venezolano. Estaba trabajando con National Geographic este último año en historias de, como de vida animal, ¿no? Y con un contexto humano alrededor. Empecé haciendo una historia sobre guacamayas amarillas y azules en Caracas, donde están proliferando por números gigantescos para un valle tan pequeño. Y de ahí Nacho me pidió que si podía ir a Honduras con Jorge justamente como a seguir como fotografiando, yo le digo, la saga de las guacamayas. Fotografiar animales ha sido totalmente nuevo para mí. Empecé recién este año. Antes de eso me dedicaba, bueno, también me dedico a documentar conflictos sociales y violaciones de derechos humanos aquí en México y en Venezuela. Entonces este cambio a fotografiar guacamayas ha cambiado, ha sido como un cambio drástico, ¿no? Sobre cómo fotografiar, cómo trabajar, cómo cultivar la paciencia y bueno, o sea, cómo admirar otro aspecto de la vida y de la fotografía que yo no conocía. Entonces, bueno, estoy aquí ahora como invitado por mi trabajo de las guacamayas, bueno, que estoy haciendo con Jorge en Honduras, y creo yo también que, bueno, el trabajo de las guacamayas de Caracas, en Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Bueno, en mi caso, pues mi nombre es Jorge Rodríguez. Yo soy de Guatemala, soy periodista. Hace aproximadamente unos 5 años que empecé con periodismo de conservación aquí en Guatemala y en otros países de Centroamérica, pero principalmente trabajo acá en Guatemala. He tenido la oportunidad pues, de conocer mucho del trabajo de conservación que se hace en esta región del planeta, de las dificultades y de los avances y los logros que los esfuerzos de conservación han tenido. Y pues entre tantos medios con los que yo logro colaborar, pues en ese surgió National Geographic y fue como nosotros pues, nos conocimos con Alejandro ahí en Honduras y tuvimos la oportunidad pues, de documentar todo el trabajo que se está haciendo ahí en la región de Mavita para proteger a las guacamayas rojas y a su hábitat, ¿no? Entonces, pues igual contento de estar aquí, de compartir con ustedes, con nosotros, porque he podido, pues a través de ustedes también conocer a otras personas que se dedican a la conservación aquí en la región. Y pues nada, aquí estamos para compartir un poco de lo que nosotros pues hemos hecho, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta para ustedes es ¿cómo contribuye actualmente el periodismo, dado que Alejandro es de Venezuela, vamos a ampliarla un poco la pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que contribuye el periodismo actual, digamos, en Centroamérica o en Sudamérica a la conservación, especialmente con el caso de los loros o las guacamayas o lapas, como le decimos aquí en Nicaragua y Honduras, o guaras, ¿no? ¿Cuál es o cómo valoran ustedes que es esa contribución del periodismo a esta tarea no tan grande? A ver, yo viéndolo como un plano un poco más, o sea, como tratando de desescalar eso de tan grande como que pediste genera grandes cambios que se ocurre. Yo nada más con simplemente no haber sabido que en Honduras el ave nacional eran las guacamayas, las guaras rojas, que estaban en peligro de extinción, y yo pensaba que, bueno, iba a ir a una zona donde les iba a ver en grandes concentraciones, y la verdad es que costaba verlas. O sea, más allá de Mávita, era muy difícil ver las guacamayas. Entonces yo decía, bueno, si yo estoy comprendiendo todo esto y estoy realizando, me estoy dando cuenta de que es difícil verlas, de que están en peligro de extinción, de que hay una pequeña comunidad que está tratando de salvarlas y que lo hace con mucho cariño, mucho amor y mucha dedicación. Entonces, como bueno, con estas fotos, en la medida que yo estoy entendiendo esto, otra persona cuando vaya a leer el trabajo de Jorge y vaya a ver las fotos,
pueda también entender y ver con la misma sorpresa lo que yo tampoco sabía en ese momento, viéndolo desde un punto de vista de la persona del receptor final, ¿no? Como la persona que lo ve al final. Y creo que eso, o sea, como idealmente a mí me gustaría mucho que hiciera un cambio, ¿no? O sea, que el gobierno de Honduras tomara medidas más concretas para proteger su ave nacional, que me parece irónico que sea su ave nacional y esté en peligro de extinción y que no se sienta como grandes esfuerzos para salvarla. Pero, o sea, sí me gustaría, ¿no? Que tal vez digan, bueno, esto está en National Geographic, está trayendo cierta atención, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Que algún funcionario en algún sitio se le prende el bombillo y diga, ¿qué podemos hacer al respecto? O diga, oye, a mí una vez me llegó esta solicitud de financiamiento para apoyar la rehabilitación del hábitat. Bueno, vamos a echarle otro ojo. Creo que son pequeños cambios en cadena que pueden generar un cambio grande, pero lastimosamente se puede trancar o no se puede trancar, pero por ahí va, por ahí empieza, ¿no? O sea, la fotografía tiene que, creo yo, que tiene que empezar desde el punto de partida de que debería generar un cambio o quiere generar un cambio. Y no sé, eso capaz genera una cadena de acciones. Para complementar un poco lo que dice Ale, pues igual considero que el papel del periodismo en temas de conservación es tan importante como la relevancia que se le da a los temas de conservación. Yo por esto, durante estos años me he dado cuenta, y más que darme cuenta, he aprendido que el periodismo de conservación es muy similar al trabajo que generan los biólogos, porque principalmente en estos países, ¿no? Donde la investigación no está casi financiada por los estados y los esfuerzos que se hacen vienen a partir de la cooperación internacional. El periodismo de conservación, de medio ambiente, de ciencia, están las mismas. Entonces, en realidad que vivimos realidades similares y pues pienso que ahí es donde está la clave, ¿no? De cómo nosotros, tanto como periodistas, comunicadores, como los investigadores, debemos de aprender a trabajar de la mano, porque, digamos, el trabajo que hace Ale y lo que publica, digamos, en estos diferentes medios, al igual que yo, pues tiene cierto alcance. Por supuesto que es relevante el hecho de que se cuenten estas historias porque por algo se están publicando, pero al mismo tiempo siento que igual sigue sucediendo lo mismo como con las investigaciones, con los papers, con todo esto que ustedes como biólogos hacen estos esfuerzos, porque cada quien trabajamos por nuestro lado y al final creo que hasta nosotros de periodistas tenemos un poco más de desventajas, porque, por ejemplo, nosotros llegamos ahí a Mavita, aprendimos acerca de todo este trabajo que ellos hacen, y así como Mavita, pues todas las comunidades que están en la región, pero de ahí nos vamos y se acabó. Entonces tenemos que ir hacia la siguiente historia, tenemos que seguir hacia la siguiente comunidad, hacia las siguientes esfuerzos, digamos. Y entonces ahí como periodistas de estos temas, tanto periodistas como fotoperiodistas, nos quedamos un poco en el camino porque al ser independientes, digamos, porque tampoco tenemos medios dedicados a ello en la región, pues tenemos que ir buscando siempre lo que tenga como un impacto internacional. Entonces, ese es para mí como el papel del periodismo, por supuesto, en el término de poder contar estas historias, poder decirle al mundo que hay muchos esfuerzos que están haciendo a veces en situaciones muy complejas y complicadas en términos de seguridad, de acceso a los servicios básicos, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos pasó ahí en Mavita era, por ejemplo, el Internet, que no había señal en ningún lado. Y digamos, ¿qué pasa cuando, digamos, para nosotros tampoco era tan esencial, pero qué hubiese pasado si hubiéramos tenido una emergencia, que por dicha no la tuvimos, pero no hay acceso, está muy retirado siempre estas comunidades, porque obviamente la biodiversidad ahora solo está en lugares reducidos y alejados de los centros urbanos. Entonces hay un montón de cosas que sí son importantes, que se deben de dar a conocer a través de estas historias, y creo que debería de ser para poder tener un mayor impacto, no dejarlo aislado entre, bueno, los investigadores y biólogos están de este lado y nosotros periodistas de este otro lado.
siempre con esta misma pregunta, ¿cómo contribuye el periodismo a la conservación? Eh, ya que has comentado esa parte de cómo funciona más o menos el abordaje que ustedes hacen. Se me ocurre en Centroamérica, no sé si es similar a México, la situación en cuanto a la cobertura periodística del tema ambiental, pero en Nicaragua estuvo muy de moda, por ejemplo, y surgieron incluso especializaciones, no sé si decirlo así, en las distintas facultades o escuelas de periodismo, y hubo por decirlo así, una camada de periodistas que salió hace unos años dedicados al asunto ambiental. Pero uno ve ahora, centrándonos en la conservación de loros, y tenemos casi los mismos problemas que hace 25 años. O sea, hay comercio, hay tráfico, hay destrucción del hábitat. Y puedo notar, en mi caso, que no sé, quizás en otros países de Centroamérica se parezcan mucho más que a nosotros, como Honduras o Guatemala, es que estos temas a veces como que se salen de foco. Por ejemplo, el tráfico de animales o la destrucción de hábitat, porque no son como muy, voy a ponerlo entre comillas, no son muy atractivos o no generan ese impacto, ¿no? Entre las personas, ¿no? La gente dice, bueno, un lorito más y una guacamaya menos. Por último, son bonitas y es mejor tenerlas en la casa. Entonces, la pregunta es que si consideran que, que quizás esto, como no es una moda, quizás la agenda del periodista a veces es como más bien difuminada en vez de concentrarse y atacar un problema y centrarse en ese problema. Bueno, ¿cómo les Claro. parece? Yo quiero, pues, yo creo que Ale, al cubrir otras temáticas más conflictivas, digamos, más de conflictos sociales, creo que puede añadir a esto, pero digamos, desde mi perspectiva y del conocimiento que yo he tenido, no es que no interesen los temas al público en general, sino que no hay un interés desde una perspectiva de los medios de comunicación porque no hay un financiamiento hacia este trabajo. Y es precisamente por eso es que quienes nos dedicamos a esto nos toca hacerlo de manera independiente y vender, digamos, como lo decimos en nuestro lenguaje, las historias a medios que tengan ese interés por esas historias, pero como decía al inicio, ¿no? Es complicado darle seguimiento a todos los casos porque no se puede hablar de lo mismo siempre, periodísticamente hablando, eso no tiene un interés, pero al mismo tiempo, por eso se trata de hacer, o digamos en el caso de nuestro viaje ahí a Honduras, el medio hace un esfuerzo por enviar a dos personas para, para darle cobertura a una historia que vale la pena darla a conocer. Pero no podría National Geographic mantener a alguien específicamente en esa historia porque periodísticamente hablando pierde el interés. Entonces no es que haya un desinterés o que sea una moda, simple y sencillamente porque, y no solo en la región, pero pues acá creo que está más marcado, pero no hay una inversión de las empresas periodísticas en temas como estos. Y eso es por lo que todo el mundo sabe o dice fuera del periodismo que es lo que más vende, ¿no? Que es el fútbol, por ejemplo, ahora que está el mundial, o la violencia o la política. Son temas que siempre van a traer más la atención porque son más vendibles, digamos, y que no requiere de mayor investigación. Vuelvo a lo mismo a lo que decía, ¿no? Nosotros como periodistas de conservación somos mucho como los investigadores porque nos tenemos que tomar nuestro tiempo, tenemos que comparar informaciones, fuentes. Entonces eso desde el punto de vista de una empresa periodística no, a veces, bueno, si ese no es su interés, pues no le va a dedicar tanto recurso a ello, ¿verdad? Entonces, de esa perspectiva, y en cuanto al tráfico de la vida silvestre y la destrucción del hábitat, sí le interesa a la gente, yo sí puedo decir que sí les interesa, pero no lo saben. Y entonces volvemos al mismo ciclo, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, como que es un círculo, ¿no? Sí, o sea, sí les Claro. interesa, pero necesitan la información, el dato que llega, y ese es el papel tanto del biólogo como de ustedes, ¿no? Que son los que toman eso
lo procesan y lo dan a la persona. Es como un reto, ¿no? Hemos descrito acá. Sí, Alejandro. Sí, sí, tienes algo. Sí, yo lo que creo también y que ocurre, y no nada más con temas de conservación, sino con muchos temas, coincido mucho con lo de Jorge, ¿no? O sea, la gente pierde interés. Por ejemplo, vamos a hallarlo, en 2016 la historia de Latinoamérica se contaba a través de Venezuela, todo era Venezuela, y en Venezuela ocurre esto, y en Venezuela ocurre lo otro, y muchos corresponsales iban, tanto extranjeros o sea, del norte global, como también los del sur global, que sorprendían mucho ver que o sea, argentinos, peruanos, chilenos, centroamericanos en Venezuela reportando, porque era el momento candente. Ahora veamos cuántas noticias salen de Venezuela que realmente nos importa, o sea, que aparca titulares. Te pasa lo mismo, creo que con todas las historias, independientemente de su naturaleza. Y coincido con Juan, o sea, yo creo que el tema del medio ambiente, la conservación, sí importa, pero todavía no lo saben. Y creo también que existe un individualismo urbano, ¿no? O sea, que los que vivimos en las grandes ciudades creemos que porque nosotros, una persona, tú tienes tu apartamento o tienes ahí tu patio y está verde y tienes tu pastito y tu cosa o tienes tu parquecito cerca, ya, eso es todo lo que necesitas. Cuando alrededor todo se está degradando a ritmo alarmante, ¿no? Y creo que tal vez, o sea, es el trabajo también de nosotros llevar esa información. Pero lo que ocurre es que también estamos hiperbombardeados de toda la información a vivir por haber, ¿no? Entonces, mucha gente tan fácil como tú haces un trabajo de, vamos ahí a la Mosquitia, y para mí fue o sea, bueno, Jorge sabe que para mí fue un viaje súper retante porque, eh, sí, Sí, yo no anoto que trabajo, nos no, dejó impactados, ¿no? oh, no, increíble. O sea, para mí fue difícil físicamente, o sea, físicamente agotador. Y claro, y sale el trabajo, vamos a suponer, yo tengo que, o sea, tengo que volver a ir en abril, sale el trabajo y alguien lo está viendo Twitter y de repente ve una foto que le sigue, o sea, y ya, llega una persona y de repente pasa y sí ve otra cosa que sí Claro, le interesa. cambia. Sí, entonces yo creo que el reto es no cómo hablarle a la gente que sí le interesa el cambio climático, que le interesa las especies que están amenazadas, sino cómo le hablamos a la persona que no le importa en lo absoluto, que no ve Sí, noticias, ¿ves? Que no sí. ve documentales, que no quiere estar informado para no amargarse la vida, como yo conozco un par. Entonces, yo creo que ese es el reto también del periodista y el fotoperiodista, como cómo llevar esa información a un público que no la quiere recibir. Y eso es lo más difícil, ¿no? Pero yo Interesante. creo que una vez que lo reciben, Ujú. sí va a haber algo de, por lo menos mínimo, indignación. Sí, Un poco solo X. para añadir esto último que dices, Alejandro, es que es muy cierto. A mí igual me han hablado muchas, bueno, tal vez no muchas, pero sí he tenido casos en los que conocidos o amigos me dicen, mira, es que a mí el tema ambiental no me llama la atención porque me deprime. Entonces prefieren ignorarlo o tal vez ni siquiera ignorarlo, sino pasar de largo. Entonces, y digamos, ¿qué es lo que pasa? Y esto era un poco lo que sucedió ahora con el fin de la pandemia. Bueno, con el fin de la pandemia, digo, la pandemia continuó. Pero con todo esto que se ha venido dando a partir de la pandemia, ¿no? Que la gente llegó a un punto de hartazgo, digamos, de tanta mala noticia de que si se van a morir 1 millón de especies, que si en el 2030 esto, o sea, son muchísimas cosas las que suceden. Y eso es lo que dice Alejandro, ¿no? Que la gente pues, prefiere mejor hacer la vista gorda o seguir viendo en el teléfono, en el TikTok, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso no le genera nada positivo en sus vidas, pero vamos, que es por falta de conocimiento más que por cualquier otra cosa, ¿verdad? sí, de acuerdo. Aprovecho una pregunta que tiene en el chat Loraquín, que específica de Honduras. Habla de que hay mucha corrupción y hay personas, obviamente, que tienen poder, el poder político y económico, están dañando o afectan la conservación. Y ella pregunta cómo podemos trabajar con los periodistas para dar un testimonio de esta situación, de la injusticia y salvar las personas, sobre todo,
y los bosques allá en la Mosquitia, me imagino, ¿no? Esa pregunta se las dejo ahora a ustedes. Bueno, yo particularmente, sí, Laura Kim se comunicó conmigo con este caso, pero le decía yo que es de mantener una relación constante con los periodistas y saber hacer las redes de contacto, ¿no? Porque al final no a todos, no es que no a todos les importe, pero lo que hablábamos, ¿no? Que no todos tienen las capacidades de poder dedicarle tiempo a esas historias, pero de vez en cuando sucede, porque eso es algo que tiene el periodismo, ¿no? Que al final, si se sigue insistiendo, 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 pues una pequeña noticia o un pequeño artículo puede convertirse en algo bastante grande, pero ese es un trabajo constante. Nosotros como periodistas, y más nosotros como periodistas independientes, es difícil, ¿no? Por lo mismo, nosotros no podemos estar al tanto de lo que sucede en todos lados en los que estamos, sino que hacemos nuestra parte, podemos compartir contactos, pero ya ahí es un trabajo de base, como le llaman ustedes, ¿no? De mantener relaciones con las demás, con los demás periodistas, los periodistas locales, porque al final estos son temas locales que luego tienen un impacto regional, sí, pero primero es lo que sucede aquí en Guatemala, lo que pasa ahí en Venezuela, en Nicaragua. Entonces, al final hay muchas cosas que pueden ser, y que de hecho lo son en el tema de conservación, son importantes que lo sepamos todo el mundo, pero las acciones deben de hacerse de forma local. Creo que Juan Fernando coincide con una de las observaciones que hacían ustedes, y también Alejandro, ¿verdad? Que hay tanta gravedad en los conflictos o sociales que tanto el periodista como la población prefiere ver a otro lado, o no deprimirse más o no afligirse más con tantas cosas que están pasando, ¿no? Ahora la guerra en Ucrania empeora las cosas todavía. Y en el caso de América Latina, está claro también que hay, como comenta también Laura King más abajo, en algunos países hay más riesgos que en otros. Entiendo que para el periodismo ambiental, creo que Costa Rica, por ejemplo, ha tenido casos de periodistas y activistas que han sufrido incluso su vida se ha puesto en riesgo por informar, por el caso de tortugas marinas, ¿no? Ha sido un caso. Acá en Nicaragua, bueno, ustedes conocen la situación de este país y aquí el conflicto social que es bastante grave, es una situación bien crítica, eh, ha hecho que el periodismo ambiental ahora mismo prácticamente no existe. Todos los periodistas que tenían esa agenda, dos o tres, prácticamente se han exiliado y lo hacen su trabajo desde fuera. La agenda de ellos es más comunidades y medio ambiente. Ellos están fuera porque incluso algunos tienen pendiente procesos legales contra. Y por otro lado también, o sea, aquí lo que estamos hablando es que hay un riesgo potencial y un riesgo real para la vida de muchos hombres y mujeres de prensa, que hace mucho más grave la situación. Y está bien claro de que la agenda es enorme, ¿no? Ahora, yo quisiera también poner en la mesa un punto, y no sé cómo ven ustedes, pero me parece que, y eso se ve mucho aquí, fondos o recursos económicos no faltan. Por ejemplo, los medios que se le llaman aquí oficiales tienen abundantes recursos, muchísimos. O sea, disponen de. Sin embargo, el tema ambiental o el caso específico, ¿no? Del tráfico o el consumo de especies, se toca de manera, yo diría a veces como muy anecdótica, ¿verdad? Como quien cuenta un cuento y pasa y ya. No se toca el origen, la causa del fenómeno. Entonces, sí hay recursos y hay personas que están pagadas por eso, pero ignoran o dejan pasar muy de largo el fondo del asunto.
No sé si tienen algún comentario en esa parte. Pues la verdad es que un poco perdido tal vez, un poco en ese sentido, porque depende mucho en realidad pues, del contexto social, ¿no? Entonces, el problema del tráfico de especies, pues obviamente nos afecta a todos, pero más allá de eso, y creo que ya lo había comentado, ¿no? Que en realidad lo que pasa es que hay que invertir en medios. ¿Quiénes? Aún no lo sé. Yo pensaría, por ejemplo, cuando yo inicié mi propio esfuerzo, que podríamos acudir a, por ejemplo, a estos programas de responsabilidad social empresarial, pero esto al final digamos, es soñar despiertos, porque en realidad estos programas o las empresas que se permiten tener estos programas de responsabilidad social, muchas veces son estas grandes compañías que tienen muchas eh, empresas más, digamos. Entonces, al final, y me lo decía a mí alguien de uno de estos programas, recuerdo específicamente de aceite de palma, me decía, nosotros tenemos este programa, pero no vamos a hacer algo que no sea rentable para nosotros. Y pues esa es la mentalidad de la empresa. Entonces, y eso no se lo sacas en todos lados. Sabemos que nuestros países tienen serios problemas en temas de regulación, por ejemplo, que existen las leyes, existen las normativas, pero en términos de inversión a regular y a vigilar todas las zonas protegidas, pues ahí es donde fallan, ¿no? Y es ahí donde pues estos grupos se dedican a pues, aprovechar, ¿no? Pero en algo que yo sí creo que nosotros como periodistas podemos tener una injerencia es en la forma en cómo se comunica. Y digamos, yo por eso, en mi caso particular, pues yo me dedico al periodismo de soluciones precisamente para ello, ¿no? Para contar el problema, pero también para contar las soluciones que se ponen en práctica y las que funcionan y las que no funcionan, porque al final no necesariamente las soluciones tienen que ser 100% exitosas todo el tiempo, sino al final son esfuerzos que se están haciendo para encontrar una solución viable. Por ahí leía un comentario que ponían ahí que decía que la gente no tiene conciencia de que hay que conservar. Pues al final sí, no. Lo que hay que hacer porque, digamos, no podemos sacar a los seres humanos del entorno porque el ser humano somos parte del planeta, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a coexistir y a aprovechar los recursos de una manera sostenible, ¿no? Ese para mí es el mensaje. Entonces ahí es donde nosotros como periodistas podemos tener una injerencia, digamos, para venir y, por ejemplo, decirle a la gente de nuestra región, si nosotros sacamos este loro o esta guacamaya, eso tiene un impacto en el ecosistema porque depende de ciertos frutos que, o sea, al final hay que contar cómo funciona la cadena trófica de los animales. Pero volvemos otra vez a lo que mencionaba antes, ¿no? Que depende mucho de los espacios que uno tenga. National Geographic o cualquier otro medio internacional no va a dedicar recursos para contar cosas más básicas. Entonces, hay que encontrar ahí cómo generar contenidos que sean incluso básicos, ¿no? Nosotros aquí en nuestra región, pues el nivel educativo no es tan elevado, entonces hay gente que ni siquiera sabe cómo funciona el ciclo del agua, por ejemplo, no lo entienden o no lo tienen muy claro, no saben por qué las montañas necesitan de árboles para que ellos capten el agua que se filtre en la tierra y luego a montaña abajo sale el nacimiento y de ahí salen los ríos. Eso no lo sabe la gente. Entonces, por ahí iría yo, porque digamos el tema del tráfico que es real y que es denso, intenso, es un tema muy complejo, pero que sus raíces parten de este desconocimiento, digamos. Y un ejemplo claro está lo que vimos ahí en Honduras, ¿no? De cómo ellos se dedicaban a extraer a los pichones porque era su fuente de subsistencia. Y cuando llegaron los investigadores a contarles que eso les ponía en riesgo su entorno, ellos cambiaron.
Pero de ahí viene otra cosa que hay que preguntarse, y no a nosotros como periodistas, sino a las personas que toman las decisiones. Es, bueno, entonces si ellos ya no van a usar estos recursos para subsistir, ¿qué otras alternativas se les va a generar para que ellos no lo hagan? Entonces, es un tema muy complejo. Sí, de acuerdo. ¿De qué van a vivir? Claro que sí, ¿qué otra alternativa? No sé si Alejandro tienes algún comentario para darle paso a una pregunta de Juan Fernando. No, no, que Juan Fernando puede preguntar. Sí, adelante, Juan Fernando, puedes abrir tu micrófono. Sí, una de las cosas más graves que empeora el problema, por lo menos aquí en Guatemala, es gravísima, es la corrupción a nivel gubernamental. Creo que nunca en los últimos 50 años había habido tantísima corrupción en nuestro país, y la corrupción permea todas las esferas de gobierno, todos los diferentes niveles, los diferentes poderes, y por lo tanto no es posible incidir prácticamente en nada. Y eso se nota terriblemente, porque las iniciativas de ley incluso han propuesto acá en el Congreso Nacional iniciativas de ley que van totalmente en contra de la conservación y de cualquier alternativa ambiental. Entonces, hay que hacer conciencia de eso, pero también afuera, no solo en el país, sino afuera, para que los países que influyen sobre nosotros, que los países que dan recursos, los países que adquieren nuestros bienes, pues también hagan presión para que los gobiernos pues también actúen, y también los grupos de poder fuera de los gobiernos de alguna manera pues tomen conciencia y dejen de fomentar esa corrupción. Muchas gracias por el comentario. De acuerdo, la corrupción es un flagelo y destruye, ¿no? Y muchos recursos que pudieran servir para otras cosas, desgraciadamente se mal emplean. Todos sabemos, por ejemplo, que en Centroamérica existe un sistema de integración que tiene muchísimos recursos, el SICA, pero el SICA por décadas ha tenido muy poco impacto en la integración propiamente de la región, y ya no digamos en resolver los graves problemas alrededor del tema ambiental, y ya no digamos el tema del tráfico, ¿no? Nosotros entre biólogos discutimos mucho, tanto lo comento para Jorge y Alejandro, de que el motor principal, ¿no? del saqueo de pichones, de loros en Centroamérica, de todas las especies, estamos hablando de todas las especies, es la demanda. O sea, existe una demanda que puede tener una raíz cultural antiquísima, tan antigua como la cultura maya o la cultura mexica o náhuatl en México. Y porque todos nuestros ancestros estaban muy apegados, ¿no? A tener un loro, una guacamaya o a usar sus plumas. Y entonces nosotros en nuestra región tenemos ese todavía hábito de tener un loro en la casa. Entonces, uno de los retos que nosotros consideramos que todavía, y esa es como la penúltima pregunta, es ¿cómo hacemos para que las personas no o dejen de estar pensando o dejen de tener esa intención de tener un loro en la casa? O sea, ¿cómo el periodismo puede contribuir con nosotros
los biólogos que somos independientes o los biólogos que están en alguna instancia de gobierno o que están en una ONG haciendo, cómo podemos colaborar, digamos, para reducir un tanto esa actitud, ¿no? Porque creo que es una actitud también, de tener un animal para llevarlo al cautiverio y tenerlo en la casa. ¿Qué creen ustedes? A ver, yo lo que lo veo como en diferentes niveles. Pues nosotros estamos ahorita o sea, estamos por National Geographic y eso puede traer un poco de atención a niveles tal vez intermedios y altos del gobierno hondureño de penar y que haya consecuencias de la extracción de pichones y de aves de su hábitat natural. Y a la vez creo que también tiene que existir un trabajo de base, es decir, en las comunidades donde existe esta demanda para tratar de enseñar, ¿no? Qué es lo que ocurre cuando un pichón es separado, cuando una guacamaya es separada y se le cortan las alas, qué es lo que pasa con el hábitat, qué es lo que pasa con el animal en sí mismo, cómo está sufriendo, cómo sufre, cómo está teniendo un animal con dolor encima, ¿no? Entonces creo que tiene que ser un trabajo en diferentes etapas y a diferentes niveles, creo yo. Y no es como que el periodismo, nosotros salimos de este trabajo y la gente de la Mosquitia va a acceder a este y decir, no, no me lo puedo llevar. Porque primero que todo no hay acceso, en muchos de estos sitios donde hay demanda no hay acceso a estos animales. Y en los sitios donde sí existe consecuencias por importar o por adquirir estos animales, es donde sí llegan estos trabajos. O sea, llegan estos trabajos. Entonces la pregunta es cómo yo le hago llegar la información a alguien que vive en la Mosquitia, donde no hay internet y rara vez hay electricidad, de que no es tan buena idea tener un ave en cautiverio. ¿Cómo yo le hago entender a una persona que tal vez cruce la frontera entre Nicaragua y Honduras para llevarse un animal que está haciendo, él está haciendo daño? ¿Cómo yo le hago? Yo creo que eso es uno de los grandes retos. O sea, lamentablemente yo no tengo las respuestas para eso, pero creo que es el reto, ¿no? O sea, cómo llegar al victimario. O sea, cómo yo le hago entender a él. O sea, si el gobierno que estamos hablando, que es muy corrupto, no tiene los incentivos para aplicar las consecuencias, ¿cómo yo le hago entender a esa persona? Yo creo que ahí empieza a ser un trabajo de base, ¿no? Tal vez de ONG, de comunidades organizadas. Es un trabajo difícil, especialmente en la Mosquitia, porque suena difícil acceso, ¿no? Es muy difícil el acceso y también la información viaja de otra forma, viaja diferente, tal vez viaja de boca a boca. O sea, no viaja tan directamente como nosotros estamos, que estamos hiperconectados. O sea, esa es la otra cosa. Nosotros creemos que porque estamos hiperconectados y tenemos una conciencia y vamos viendo, todo el mundo la tiene y es difícil entender que o sea, no todo el mundo la tiene. Sí. Y como yo también como extranjero, ¿no? Y voy ahí a la Mosquitia y le digo a alguien, lo que tú estás haciendo y lo que tú estás haciendo por generaciones, tu familia, está mal. O sea, y también, tal vez yo tenga razón, y lo tengo razón, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo convenzo a él? ¿Y cómo lo convenzo yo de siendo extranjero, ¿no? Desde la perspectiva citadina? Se me va a decir, ¿y de qué vivo? Entonces ahí empieza un trabajo, ¿no? Que tal vez una persona local que tenga esa conciencia pueda transmitir, ¿no? O sea, capaz esa persona le puede decir, tú puedes vivir de esto, otro. Otras generaciones de gente de la Mosquitia, o sea, ha vivido de esto y de esto otro, sin afectar las guacamayas. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no? Poquito más pesimista, pero creo que también como periodistas tenemos que tener los pies en la tierra y darnos cuenta hasta dónde llega nuestro impacto y a quiénes llega nuestro impacto. Okay. Sí, en mi caso, pues, estar de acuerdo con lo que dice Ale. Habiendo trabajado más el tema de conservación, yo puedo decir, y es algo que también es parte como de mi lucha constante, es creo yo que las organizaciones que se dedican a crear estos proyectos en cuanto a la participación de las comunidades, pues tienen en contacto con los donantes, ¿no? Con las personas que dan la plata. Sé que el tema de la plata es siempre complicado de conseguir, pero sí pienso que debería de haber un componente real en cuanto a la formación de comunicadores y periodistas
ya no es solo pensar en el periodismo, porque, por ejemplo, vivimos en una época donde los influencers son algo real, y hay algunos influencers que se dedican a estos temas de medio ambiente, pero también hay que capacitarlos, también hay que enseñarles a comunicar. Esfuerzos como en la región hay algunos, por ejemplo, ahí en Costa Rica puedo mencionar este que se llama Ojo al Clima, que sí que es de la universidad, pero igual que requieren de recursos para lograr subsistir, porque digamos, y yo lo escribía en un artículo para un medio que trabajo que es para periodistas, y decía esto precisamente, ¿no? Que el periodista de ciencia necesita recursos, necesita de tiempo. Entonces, desde fuera se ve de otra manera, obviamente, como cualquier cosa en el mundo, ¿no? Cuando uno no está metido en una situación en particular, pues no sabe cómo es el teje y maneje de todo. Pero en el tema del periodismo que nosotros hacemos, por ejemplo, la fotografía no es solo de venir y tener la cámara y bueno, yo veo ahí algo y tiro una foto y ya salió una National Geographic, no. O sea, es alguien que necesita el tiempo, ya lo mencionaba Ale, ¿no? Que seguramente él va a tener que volver a ver todo el proceso, o sea, es un trabajo extenso. Sí, sí. Entonces, ¿qué se requiere? Que se piense en los medios que sí se dedican, o los medios, los espacios, los influencers, las personas que sí se dedican a esto, y que se piense en ellos, no solo como una herramienta para utilizarlos para difundir, sino entender que nosotros, y por eso lo decía desde un inicio, nosotros como los investigadores, como las personas que están metidas en esto, corremos los mismos riesgos, tenemos las mismas necesidades y tenemos el mismo interés que es el de comunicar. Entonces, por ahí pasa, creo yo. Añadiendo a todo lo demás, y como dice Ale también, nosotros como periodistas también entendemos que nuestro papel es hasta un punto que es informar lo que se nos cuenta, lo que nos enteramos, contrastarlo, y ya luego corresponde a las demás personas. Nosotros al final no podemos emitir una opinión o nada por el estilo, porque entonces ya no sería periodismo, ya sería opinión. Entonces, siempre estamos nosotros balanceándonos por eso, porque personalmente pues tenemos nuestras opiniones como cualquier otra persona, pero a nosotros no nos pagan por opinar. A nosotros nos pagan por investigar y por hacerlo y por poner las 2 o 3 versiones de la historia, porque ese es nuestro trabajo y contarlo de una manera que sea entretenida, digamos. Correcto. Sí, de acuerdo. Y aprovecho un comentario que ha hecho también Laura King sobre los bloggers, ¿no? Alrededor de lo que ustedes han comentado, tratando de hacer una síntesis, entiendo sus puntos de vista, y entonces yo diría, si sabemos que una gran cantidad de personas usan las redes, por ejemplo, ahora, tanto Facebook como Instagram, TikTok. Esto es parte ahora digamos, del espacio en donde el periodista tiene que moverse, ¿no? No es así. O sea, son medios por los cuales la información, un resultado de una investigación o un reportaje o un artículo se mueve para llegar al público. Por ejemplo, en Nicaragua, un dato que vi hace unas 2 semanas, los jóvenes utilizan Facebook y pónganle que aquí son 5 millones de personas, ¿no? De esa población, arriba del 75% están usando Facebook. Y usted se imagina cuántos jóvenes todos los días o cada hora están viendo su celular, ¿no? Aunque esté en el lugar más remoto, aunque por ejemplo esté en la Mosquitia nicaragüense o cerca de la frontera con Honduras, él está ahí viendo y está revisando contenido. Entonces ese me parece a mí como, y entrando a la fase final del panel, como un reto, ¿no? Para el periodismo actual, que creo que ya muchos se están moviendo en eso, pero mi pregunta es, ¿qué tan factible lo ven ustedes, ¿verdad? De Alejandro como fotógrafo y me imagino que también camarógrafo, ¿no? En algún momento, porque son casi la... No, ok, No, solo fotógrafo, fotógrafo. solo Sí, sí. fotógrafo, un poco diferente, ¿verdad? Y Jorge, que es el que crea la historia, hace el relato, crea... ¿cómo lo ven ustedes ese reto para moverse y llegar a ese? Porque me imagino que casi todos los países centroamericanos son similares.
O sea, la mayoría de la población están en las redes y están viendo a cada momento. Bueno, a mí en mi caso me toca escribir, pero también hago las veces de fotógrafo, también hago las veces de cámara y las veces de todo. Yo, ya que es la última, a mí me gustaría, pues había preparado unas fotos del viaje a Mávita, que me gustaría como, pues, que las vean mientras yo les respondo a esto. Claro. No sé si puedo compartir aquí en pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede. Solo lo encuentro. ¿Dónde está? Share screen. Share screen. Bueno, lo voy a poner como, porque así se va. Ahí está, ahí se ve bien. Lo voy a poner aquí en el autoplay. Ok. Ahí está. Pues, yo creo que es esencial, ¿no? Yo creo que es esencial el hecho de contar con estas nuevas tecnologías. Porque, digamos, si nosotros nos dedicamos solo a comunicar desde los medios, digamos, con los que nosotros estábamos adecuados, entonces no vamos a llegar a todos los públicos. Y esa es la ventaja, digamos. Y por ejemplo, yo, esta foto me gusta mucho porque es el único lugar donde existen estos murciélagos, ¿no? Entonces, luego de volver desde ahí de Mávita, yo pues tuve una reunión con unos colegas ahí en Honduras y les enseñaba esa foto y me decían, ¿y eso dónde es? ¿Y estos quiénes son? Entonces no lo conocían y eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que la gente no conoce qué es lo que tiene. Y la manera más fácil de acercarlos a esto, porque no toda la gente, y lo que nos decían, ¿no? Lo complicado que es llegar a este lugar y conocer todo esto, no toda la gente tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, las redes sociales, las nuevas plataformas tienen esa ventaja de poder acercar a la gente, acercarnos a lugares que no podemos. Y creo que ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? En cuanto a las entidades, instituciones que trabajan en esto, el confiar siempre en alguien que pueda contar historias, siempre en alguien que pueda no solo crear contenidos, que eso es algo que yo decía hoy en la mañana en una entrevista que tuve, que no es lo mismo crear contenidos a contar historias. Y es ahí la gran diferencia y que puede hacer, obviamente, pues todo se mueve por dinero y a veces la gente prefiere lo más accesible, pero también de ahí depende del producto que uno quiera mostrar, ¿no? Y de lo que se quiera contar. Porque para nosotros como periodistas, y puedo hablar en este caso entre Ale y yo, la idea no era solo ir a informar qué fue lo que vimos, sino contar algo, ¿no? Hacer que todo esto que nosotros conocemos, ya no solo en Mávita, sino en todas las comunidades y todos los temas de conservación, sea información que le llegue a las personas y que los motive, que los inspire a ser parte de esa solución. Y pues para eso están las plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ustedes, Loros, me sorprendió mucho a la hora de estar promoviendo esto, que vi que no tienen perfiles, más que todo, más únicamente en Facebook. Entonces yo pensaba eso y decía, entonces ahí están perdiendo, ¿no? Porque la gente no puede seguirlos. El Facebook, que si bien todavía es una plataforma que se utiliza, pues ya no es para todos los públicos. Para eso están otras plataformas y para eso hay que contar con alguien que sepa el lenguaje y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero sí, hay que aprovecharlas. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, para contar un poquito las fotos estas, pues como verán, esta es las personas que no han estado ahí, pues estas son las personas que nos atendieron. Tuvimos la oportunidad de conectar bastante bien con ellos, que eso también creo que es clave para nosotros como periodistas en este caso, ¿no? De poder conectar con las personas que están haciendo esto porque ellos tienen que abrirse, ¿no? Y contarnos sus historias. Y pues decir que fue una experiencia maravillosa. Sé que el tema de la situación ahí en La Mosquitia es complicada. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de ver estos loros por primera vez en mi vida en libertad. Boca María. Ajá, y pues eso, ¿no? O sea, al final fue una experiencia importante, interesante. Aún no, según me comentaron mi editora, pues todavía no tenemos fecha de publicación, pero sigue el proceso ahí.
y pues pronto verán todo este trabajo pues en National Geographic, ¿no? Vamos a esperar. Justo terminé con la presentación. Muchas gracias. Ha sido una muy bonita trabajo, ¿no? De arte. Eso es algo que me parece a mí, traigo algo que conversamos ayer también con la otra charla. Son como potenciales y capacidades que tenemos que ir compartiendo. Y bueno, esa observación que hacía sobre nuestro sitio web, la vamos a tomar mucho en cuenta. Ahora nosotros tenemos ese sitio web y lo hemos pensado fundamentalmente, Jorge y Alejandro, como un lugar para ofrecer información, pero como dices, Jorge, hace falta algunas cosas ahí que son bien interesantes, como ese perfil, ¿verdad? Que muy breve, pero un perfil de qué hacemos, qué somos, o qué es cada quien. Y agradezco esa recomendación. Yo quisiera, para terminar, pedirles si tienen alguna síntesis de que pudieran decirme cómo ven los retos a futuro, a mediano plazo, a corto plazo, para ese enorme, digamos, reto o tarea que hay de la conservación de los loros en nuestra región. Sí, bueno, sí, a ver, retos, yo creo que los mismos que están teniendo ahorita, o sea, son las mismas problemáticas extendidas en el tiempo, tráfico de animales, tráfico de los pichones, la demanda que existe y la destrucción del hábitat por objetivos comerciales, ¿no? Yo creo que esos siguen siendo los grandes retos que hay que tratar de vencer, y también mucha desinformación o mucha falta de, ni siquiera desinformación, creo que falta de información, mejor dicho. Y creo que siguen siendo esos los mismos retos que se van a seguir, y no nada más con los loros en Centroamérica, sino creo que va a seguir siendo con muchos animales en muchos escenarios alrededor del mundo. O sea, yo creo que ese va a ser un problema que de aquí vamos a tener de aquí a 20, 30 años. A mí sí me preocupa que yo cuando ya esté viejo, yo cuente historias sobre animales que ahorita nos parecen normales y que dentro de 40 años no existió. O sea, nosotros vemos ahorita vamos a ver, o sea, el demonio de Tasmania, ¿no? El perro de Tasmania, o sea, que ya no existe y ya nadie lo ha visto, nadie lo vio, ya más de 100 años extinto y uno lo ve y ya, o sea, no pasa nada. Pero yo creo que esos lapsos pues, se van a seguir acortando, cada vez más animales van a seguir desapareciendo y nosotros, bueno, ahora yo y los que estén aquí más jóvenes, vamos a parecer unos locos cuando estemos hablando de esos animales en el futuro. Entonces yo creo que el reto es eso. Yo en mi caso, antes de responder, yo, pues me lo permití, Ale, me había comentado que estaba haciendo una selección de fotos también para mostrarlas hoy. Y no sé si las querés mostrar para que veamos también, porque pues creo que también es importante ver un poco tu trabajo. ¿Cómo es aquí la cosa para mostrar? Share screen, en share screen, un botoncito verde que vas a ver Ahí abajo. está, ya lo vi. Ajá, a ver. Es una selección un poco, no tiene tanto orden, ya, un segundito, un poco como que lo que le mandé a mi editor. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Un segundito, ajá. sí. Era un poco, bueno, tratar de contar un poco la historia, no nada más solo fotografiar las aves, sino era un poco tratar de contar la historia de las personas que están como alrededor, ¿no? Alrededor de la conservación, y un poco también hablar sobre el lugar, sobre el pueblo, sobre cómo lucen las casas, sobre los momentos de familiares alrededor de todo esto. Y más que todo curiosidades. Bueno, Jorge sabe que yo me encariñé con ese perrito.
Y un poco aquí como mostrar como las patrullas Sí, que hacen como como para el monitoreo biológico, pero así que decían. los misquitos. Sí, entonces estas son mujeres misquitos, sí. Entonces era un poco sobre esto, ¿no? O sea, como, y también como tratar de encontrar momentos de camaradería, momentos de cuando estuviesen juntos, y juntos, o sea, y detalles, ¿no? Era como tratar lo que dice Jorge, ¿no? Una cosa es crear contenido y otra es tratar de contar una historia. Este fue apenas mi segundo trabajo alrededor de todo lo que es vida animal y especialmente vida silvestre, porque ya yo había trabajado con aves, pero que están como semi-domesticadas, ¿no? Se dejan acariciar, se dejan tocar, se dejan cargar. Entonces aquí fue todo un reto cuando el ave no quiere estar cerca de ti, ¿no? Como, ¿qué haces? ¿Cómo haces para hacer esta fotografía? Entonces, bueno, mucha paciencia y estar muy encima de ellas. Un poco como luce el lugar, es un lugar bastante remoto, bastante lejano. Y fue como una selección, ¿no? Que yo hice para mi editor. Hay muchísimas más, hay casi 5.000 fotos, pero bueno, estos son un poco como son las aves en su hábitat. Y así se ven las noches allá, con un poco. Ven lo lejos que no había contaminación lumínica, o sea, entonces, eso era otra cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Lo lejos que estábamos de todo. Y bueno, este es el fin ya. Me alegro de no haber puesto la foto también mía de la Vía Láctea, porque le iba a poner. Sí, fue un viaje totalmente, o sea, para mí eso lo desconocido, o sea, fue un viaje largo y ahora que estoy de vuelta en la ciudad no puedo esperar que sea otra vez abril para poder volver a ir. Ya quiero regresar totalmente. Sí, en época seca. Sí. Pues bueno, Sí, en época seca. Sí, yo llovía quisiera, mucho. con lo que decías, y de hecho, pues me alegro mucho el poder haber visto un poco el trabajo de Ale, porque no lo había visto, y pues creo que me gusta que coincidimos bastante en la visión, ¿no? Porque al final era eso, ¿no? De contar la historia y lo que vivimos. Y bueno, yo solo decir, primero que nada, el hecho de eso, ¿no? De la clave de cuidar también de las comunidades, porque sin ellos nosotros no hubiéramos podido hacer nada de esto. El poder conectar con ellos y fue tan bonito, incluso cuando nos despedimos, que fue tan íntimo, tan familiar, y apenas estuvimos nada, ¿no? Unos 3 días más o Sí, menos. Creo. sí, Y creo que también eso es clave, ¿no? Porque, digamos, en temas de conservación y un poco lo que también ponían ahí, a veces se criminaliza mucho a la gente, ¿no? Es lo que decía Ale, que cómo podemos, o hay mucha gente, hay muchos movimientos que quieren llegar a imponer por el bien de la conservación y por el bien de la humanidad, prácticas que no son tradicionales en muchas personas. Y entonces sí, hay que enseñarles, ¿no? De que no pueden mantener ciertas, aunque sean milenarias, pues hay cosas que no se pueden hacer más, ¿no? Pero no es mediante la imposición, sino mediante el diálogo, mediante la apertura, la información y los datos, que para mí es importante, hay que hacerlos accesibles a las personas, a todos nosotros, porque si no, ¿de qué sirve tener toda esa información? No sería sensato, por ejemplo, que yo haya ido y hayamos tenido esta experiencia y contarla de una manera que solo yo la entienda, porque entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Se debe de construir a partir de la comunicación, que es lo que a nosotros nos atañe, desde una perspectiva en la que la entienda todo el mundo, no solo los que son expertos. A veces cuesta con los biólogos, que a mí me ha tocado bastante trabajar con ellos, que quieren que se digan las cosas exactamente como deben de ser, porque así es. Y yo lo respeto porque obviamente así es, pero eso no le dice nada a nadie. No podemos venir y pretender ponerlo todo como académico, digamos, cuando no lo va a entender nadie. Entonces, creo que un poco para añadir eso, y pues nada, ya ahí tuvieron con Alejandro la oportunidad de ver un poco más de lo que nosotros experimentamos. Y pues en esas estamos, yo sigo igual, pues no solo con los loros, sino ahora trabajando
especies endémicas de acá, por ejemplo, el heloderma que está aquí en el corredor seco, también hablando de temas del arrecife mesoamericano, que también ahí estoy viendo si logramos hacer algo ahí. Entonces, hay mucho por contar y creería que si lo logramos hacer entre las organizaciones y nosotros como contadores de historias, pues creo que podemos tener más impacto. Claro que sí. Bueno, yo agradezco el tiempo que nos han dado. Hemos cumplido ya con este panel, con ahora. Yo pienso que hemos tenido un buen inicio. Digo, ha sido una fortuna conocer a Jorge ya creo que hace un año o poquito menos, y ahora a Alejandro. Pienso que de aquí en adelante vamos a ir teniendo más oportunidad con este ambiente de los científicos, de las ONGs que están en Centroamérica con nuestro grupo Loros Sin Fronteras, de platicar más de cerca y ojalá vengan nuevos proyectos. Yo creo que hay muchas situaciones complicadas en Centroamérica, en México, que ameritan ese esfuerzo y es un buen momento tener a personas como ustedes cerca con las que podamos discutir, ojalá pronto, nuevos proyectos, porque son necesarios. Hay muchas situaciones que nos preocupan y que yo siento que los periodistas nos pueden ayudar. Así es que agradezco su tiempo. Espero que les vaya bien en abril, ya en época seca. Y a las personas que nos han ayudado, acompañado esta tarde, muchísimas gracias. Hemos logrado transmitir también por el Facebook de Loros Sin Fronteras esta actividad, así es que además de que estará grabada y la vamos a editar para publicarla más adelante, pues quizás mucha gente ha tenido oportunidad también de conectarse. Entonces, de nuevo, también agradecer a Laura King porque con su organización One Earth Conservation está colaborándonos. Ellas son parte de Loros Sin Fronteras y está también ayudándonos con el festival. Así es que nada más me resta invitarles mañana. También tenemos una actividad a las 3 contando algo entre biólogos y un poquito similar a lo que hemos discutido hoy, ¿no? Biólogos en Costa Rica con una experiencia, pero desde una agencia de gobierno y comunidades en donde están trabajando justamente eso de reducir la demanda de animales en la naturaleza. Entonces, invitarles que si tienen tiempo mañana a las 3 también a escuchar esta experiencia desde ese ámbito, ¿no? de acción de una agencia de gobierno para reducir la. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias y pues esperamos que haya Chao, sido. gracias. Pero gracias. Bye bye. Bye.